Hola, bienvenidos a Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da mucho gusto tenerles en este podcast en el que nos dedicamos a imaginar y a analizar y aprender de toda la ciencia y la tecnología que estamos creando en este momento, pero que nos van a llevar a la siguiente era de la humanidad. Por eso se llama Habitantes del Futuro. Hoy les invito a que imaginemos y conozcamos más al respecto de la tecnología 5G. Una tecnología que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años. Hay quienes le temen, hay quienes también creen que va a revolucionar muchas áreas, sobre todo en la industria y en la manera en cómo nos comunicamos. Pero ¿de dónde viene esta tecnología? ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Yo quisiera hablarte de cómo ha caminado, cuáles son las otras Gs que están detrás de esta 5G. Se refiere a generaciones de tecnología, por eso es las Gs. Y viene, por ejemplo, la primera generación, la 1G, era cuando nuestros teléfonos solo nos permitían hacer llamadas. Nuestros teléfonos móviles, los que llevamos a todos lados con nosotros, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de cuando los teléfonos, los celulares, los teléfonos móviles solamente nos servían para hablar, que era para lo que se habían creado inicialmente. Después llegó el 2G o la segunda generación de tecnología. Este 2G nos permitió mandar mensajes de texto, los famosos SMS, y ya teníamos más posibilidades de conectividad. Ya no solamente podíamos escuchar la voz de la otra persona, sino mandarnos mensajes de texto en vez de tener dos aparatos separados, como por ejemplo el beeper, una tecnología que sirvió en algunos años para mandar solamente mensajes de texto, y teníamos que tener dos dispositivos: el teléfono celular para hacer llamadas y el beeper para recibir mensajes instantáneos de texto. Cuando llegó el 2G, se combinaron estas tecnologías y pudimos mandar mensajes de texto a través de los celulares. Después llegó la tercera generación. El 3G permitió a nuestros dispositivos móviles, esas cosas que llevábamos en nuestro bolsillo, que primero empezaron siendo unos aparatos muy grandes y cada vez se fueron haciendo más pequeños, pero además más potentes y con más posibilidades. Con el 3G pudimos conectarnos a Internet a través de los teléfonos móviles. Algo impensable para nuestros padres, para nuestros abuelos, era poder tener internet en un dispositivo móvil. Solamente se podía en las computadoras y era una verdadera lucha con la conectividad para lograr una conexión estable a internet. Pero con el 3G, el internet llegó a la palma de nuestra mano. Ya podíamos consultar páginas de internet, poder tener toda la información en la palma de nuestra mano con un solo clic. Después llegó el 4G, que es el más usado actualmente en todo el mundo, y es la tecnología que nos permite conectarnos no solamente con el internet para consultar datos, sino que podemos hacer, por ejemplo, uso de los servicios de streaming o de reproducción bajo demanda de música, de películas. Empezaron a surgir todos estos servicios que transportan datos de una manera muy rápida. Antes, para bajar una canción, una sola canción, podías tardarte días enteros en bajar de internet una sola canción. Pero con el 4G, en un clic estás haciendo reproducción automática en tiempo real de las canciones favoritas de todos los géneros y están en la palma de tu mano. Las personas se olvidaron completamente de comprar discos o de comprar películas, porque estos servicios ya te permiten hacer un uso, digamos, como una renta instantánea, transmitirlo a cualquier lugar del mundo en segundos, y ya no tenemos que estar acumulando estas cosas, sino que podemos compartirlas y nos permite una navegación mucho más eficiente. También podemos hacer videollamadas en un solo clic, cuando esto solo estaba antes en las películas o en las caricaturas o en los cómics o en la ciencia ficción. Ahora es una realidad gracias al 4G. Imagínate lo que va a ser posible con el 5G, en donde van a haber millones de dispositivos conectados a internet. Ya no solamente los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras, sino el automóvil, el refrigerador, la mesa, la cocina, el sistema de modulación de la temperatura.
Todos van a estarse comunicando a través del 5G para poder regular toda la experiencia que tenemos con las cosas. El 5G va a hacer posible que compartamos datos muchísimo más rápido. No te quiero ni hablar de la cantidad de películas, fotografías, imágenes, canciones que vas a poder descargar en 1 milisegundo. Muchísimas sin ningún esfuerzo ni espera. Y esto pues también va a hacer posible que se manejen mucho mejor otras tecnologías como el metaverso. Si queremos tener realidad virtual, realidad aumentada, interactuar con objetos digitales en tiempo real que requieren una gran cantidad de datos, el 5G es lo que hará posible esto. Así que se abre un mundo de opciones para aprovechar la tecnología digital y el ecosistema digital. Un asunto muy interesante que vamos a estar platicando con un experto. Así que quédate con nosotros en Habitantes del Futuro, porque al regresar vamos a conocer más a fondo el 5G. ¿Qué nos falta para aprovechar su máximo potencial? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los países pioneros? ¿Cuáles son los trabajos del futuro y las posibilidades que tendremos gracias al 5G? Esto lo veremos después de esta pausa. Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Qué bueno que siguen con nosotros en Habitantes del Futuro, porque vamos a seguir imaginando cómo es el presente y sobre todo cómo viene la tecnología del 5G y la conectividad. Y hoy para platicarnos de esto está con nosotros un invitado muy especial. Él es Lucas Galito, director de GSMA para América Latina. GSMA es una asociación global de operadores móviles, es decir, estas empresas que se dedican a pues, que nosotros tengamos buena conectividad en nuestros teléfonos celulares, en nuestras tabletas, cuestiones que llevamos con nosotros todo el tiempo. Lucas, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Habitantes del Futuro. Hola Cristina, ¿cómo estás? Un placer saludarte después de tanto tiempo y saludar a toda la audiencia. Siempre es un placer platicar contigo y bueno, estamos platicando del 5G, ya hicimos un pequeño viaje por las diferentes Gs y quiero que tú nos cuentes más específicamente, ¿qué es esto del 5G y por qué es tan importante? Bueno, mira, justo recién comentabas, ¿no? GSMA, la asociación que nuclea operadores móviles, que lleva conectividad a nuestros dispositivos. Y mientras comentabas eso, pensaba, ¿no? Que con la llegada de la quinta generación, muchas más cosas van a estar conectadas a Internet. Entonces, no solamente los dispositivos en el que nosotros hoy mandamos mensajes o vemos videos, sino que justamente la quinta generación es un habilitador para poder tener muchas más cosas conectadas a Internet, sobre todo vinculado a lo que son procesos productivos. Nosotros en GSMA decimos que la quinta generación no es una G más, ¿no? Como pasamos de 3 a 4, de 4 a 5, no es una G más, sino que es un habilitador, es una herramienta que van a tener los países justamente para poder volverse más competitivos, ¿no? La quinta generación, obviamente vamos a tener nosotros como usuarios finales, vamos a tener la posibilidad de bajar películas más rápido, de poder jugar, ¿no es cierto?, con juegos con menor latencia, pero sobre todo está pensado para digitalizar procesos productivos, ¿no? Para hacerlos mucho más eficientes. Entonces, ahí es donde vamos a ver la verdadera diferencia. Exacto, o sea, yo creo que muchas personas están pensando, pero yo ¿para qué quiero conectar más cosas? O sea, ¿qué más voy a conectar, no? Tengo mi teléfono con el que veo películas y chateo con mis amigos y hago videollamadas y etcétera. Tal vez tengo mi tablet, la computadora, pues obviamente si la llego a utilizar en el trabajo, porque ya mucha gente utiliza muy poco la computadora, ¿no? Todo es en dispositivos móviles. ¿Qué más voy a querer conectar, Lucas? O sea, ¿por qué queremos tener más cosas conectadas y a dónde o qué? Bueno, mira, justamente ayer estaba viendo en la televisión no sé si ubicás Sergio Agüero, el futbolista argentino que se tuvo que retirar porque por una sufrida de arritmias cardíacas, ¿no? Y él decía, viendo el partido de Argentina en el Mundial de Fútbol, ajá, él tiene implantado un chip justamente que le mide las frecuencias cardíacas y el médico de forma remota puede monitorear ese chip que le monitorea su corazón, ¿no es cierto? En tiempo real.
Exactamente. Y él justamente lo contaba y le decía, el médico me mandaba mensajes diciendo, ¿está todo bien? Sí, solo estaba viendo el partido y estaba nervioso, ¿no? Porque veía que su ritmo cardíaco estaba fuera de los parámetros normales. Entonces te pongo un ejemplo muy real, ¿no? Y que creemos real. que es el futuro, pero está pasando ahorita. Está sucediendo, exactamente. Entonces tenemos chips de monitores cardíacos. Por eso es tan importante con la llegada de la quinta generación la privacidad, la seguridad, ¿no? Estamos viendo mucho el tema de ciberataques y demás. Entonces creo que dentro de lo que es la llegada de la quinta generación, las compañías ponen mucho empeño y mucho esfuerzo en lo que es la privacidad por diseño, la seguridad por diseño. Entonces, no solamente serán los dispositivos que interactúan con nuestros sentidos, como tú decías, al final de cuentas tenemos un par de manos, un par de ojos y más que eso no podemos utilizar, pero van a ser todos los dispositivos periféricos a nuestra vida, ¿no? Hablamos mucho del refrigerador conectado, del coche conectado. Bueno, Sí, el refrigerador que por internet te mande igual como el doctor un mensaje así de, oye, ya se acabó la leche, y lo pidas solito a Amazon 1 litro de leche. Incluso casi te diría que hasta ya es viejo ese ejemplo, ¿no? O sea, ya estamos viendo cosas mucho más nuevas. Incluso hay todo lo que es vinculado a las smart cities, las ciudades inteligentes, ciudades que se están diseñando sin que haya semáforos, ¿no es cierto? Porque los vehículos pueden interactuar en los distintos carriles para optimizarlos más, para que el tráfico sea mucho más fluido y por ende no sea necesario tener semáforos. Eso además reduce la cantidad de accidentes y por ende reduce la cantidad, por ejemplo, de dinero invertido por los municipios en lo que son hospitales, porque al haber menos accidentes hay menos utilización de material quirúrgico y eso hace que el dinero de los contribuyentes sea mucho más eficiente. Entonces, mira, comenzamos con 5G y terminamos, ¿no es cierto?, haciendo uso más eficiente de los recursos de las ciudades, no solamente ciudades inteligentes, ahora se les llama ciudades que sienten, que pueden interactuar con el ciudadano, con todos estos dispositivos que vamos a tener conectados a nuestro alrededor, ¿no? Así es un poco como luce el futuro. ¿Y qué es lo que necesitamos para lograrlo, Lucas? O sea, digamos que el 5G es la carretera por la que van a viajar todos estos datos, a conectarse los diferentes dispositivos, desde el refrigerador hasta el hospital, el semáforo, la carretera, la fábrica. Como tú decías, en los sistemas productivos, pues van a optimizar, ¿no?, todo lo que sucede dentro de una cadena de producción. ¿Qué necesitamos para llegar a este punto donde podamos aprovechar el 5G al máximo? Bueno, creo que, digamos, desde el punto de vista de conectividad hacen falta tres cosas, te diría. Uno, los dispositivos que sean capaces de hablar la tecnología de quinta generación. El otro ingrediente o componente y que nos ha llevado a hablar en el pasado mucho tiempo es el espectro radioeléctrico, ¿no? Esa autopista invisible que conecta las antenas con los dispositivos, es decir, vamos a necesitar mucho más espectro, mucho más carriles de esta autopista invisible. Por eso hemos visto asignaciones de espectro en América Latina, en Brasil, en Chile, en otros países de la región. Y finalmente infraestructura, antenas, ¿no es cierto? Y la parte buena es que la quinta generación, ya las antenas son mucho más pequeñas, más amigables, entonces probablemente las veamos en una marquesina, o no las veamos, mejor dicho, en una luminaria, en un semáforo, en una parada de ómnibus. Entonces, básicamente los tres elementos que necesitamos son dispositivos compatibles, espectro radioeléctrico e infraestructura u antenas. Hay un concepto muy importante del cual se habla mucho cuando hablamos de 5G y de las tecnologías digitales, porque una de las cosas que queremos hacer realidad es poder acortar mucho más las distancias y utilizar estas tecnologías y estas carreteras, digamos, invisibles para acortar el tiempo en el que nos tardamos en conectarnos con alguien, ¿no? Que esto permitiría, por ejemplo, pues hacer
telemedicina de una forma muy eficiente, pero hay un concepto que se le dice latencia. Y el 5G va a ayudar mucho a la latencia. ¿Qué es la latencia y por qué el 5G podría ayudarnos con que puede parecer un problema en la actualidad? Bueno, justamente la latencia es el tiempo, para llevarlo a algo bien simple. El tiempo, por ejemplo, cuando tú piensas en mover tu mano y hasta que la mano realmente se mueve, bueno, ese tiempo que transcurre es la latencia que tarda la información de nuestro cerebro a nuestra mano para ejecutarse. Lo mismo pasa en las redes de telecomunicaciones. Desde el momento en que se da una orden y que finalmente esa orden se ejecuta o esa señal llega, ese tiempo que transcurre se llama latencia. En quinta generación, justamente una de las cuestiones interesantes que tiene es que la latencia disminuye y que además podemos poner tecnología o equipamiento más en la periferia de la red, es decir, más cercano al usuario o al dispositivo. Entonces lo que ocurre, y por ejemplo un caso concreto son los vehículos conectados o los vehículos que se manejan solos, ¿no? Si tuviéramos una alta latencia cuando vemos una curva, cuando vemos un obstáculo, y quisiéramos esquivarlo, si la latencia no fuese muy pequeña, no nos daría tiempo y chocaríamos, exactamente. Entonces hay toda una gama de casos de uso que se llama aplicaciones de misión crítica que se benefician de la latencia y que solo son posibles gracias a la latencia tan pequeña. Entonces, procesos productivos, vehículos autónomos, operaciones remotas, como bien tú decías, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son casos de uso que empiezan a aparecer con la llegada de la quinta generación. Aquí en Habitantes del Futuro, Lucas, también hemos hablado de el metaverso, ¿no? Con nuestro amigo Lester. ¿Qué tiene que ver el 5G con el metaverso? O sea, ¿cómo se van a interconectar estas dos tecnologías, más bien o ecosistemas, ¿no? También de tecnologías, para poder hacer posible todo esto que estamos imaginando dentro del metaverso? Bueno, a ver, primero, el metaverso es una construcción en progreso. Creo que nadie sabe exactamente qué es el metaverso o qué se va a poder hacer, ¿no? Es una construcción en progreso. Pero que es parte de lo emocionante, ¿no? Que todavía no sabemos bien. Exacto. Exactamente, pero si tú me preguntas, yo me imaginaría al metaverso powered by 5G, ¿no? Me imagino al 5G como la herramienta que le da vida, el vehículo que le da vida al metaverso, ¿no? Porque si el metaverso de alguna forma es ese espacio donde interactuamos entre lo real y lo virtual, vamos a necesitar mucho ancho de banda para poder transferir mucha información, vamos a necesitar muy baja latencia para poder interactuar en tiempo real y vamos a necesitar muchísimos dispositivos conectados que nos permitan recrear, ¿no es cierto?, en la virtualidad la realidad que nosotros tenemos física. Entonces, justo esas tres cuestiones que te mencioné son justamente las tres aristas que definen a la quinta generación, ¿no? Una tecnología de mucha transferencia de datos, de muy baja latencia y que permitan millones de dispositivos conectados. Oye, Lucas, ¿y qué pasa con la seguridad? Porque seguramente te preguntan todo el tiempo, seguramente es una de las cuestiones que por lo menos sale a la conversación cuando están pues promoviendo esta tecnología en los diferentes países de América Latina. ¿Qué pasa con pues toda esta controversia que se ha generado? Estabas hablando de que las antenas pueden ser más pequeñas y estar más cerca de las personas, e incluso ha habido protestas, ¿no?, alrededor de las antenas porque la gente tiene miedo. Aquí hay un dato que dice que la Organización Mundial de la Salud califica a la tecnología inalámbrica, a toda la tecnología inalámbrica, como cancerígeno de nivel 2B, que es una catalogación muy genérica que, según la propia organización, hace referencia a los posibles compuestos cancerígenos para los seres humanos, que esto es cuando se considera que una asociación causal, de que esto cause es creíble, pero los sesgos y los factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable. Así lo cataloga la Organización
Mundial de la Salud. ¿Es cierto que nos va a hacer daño que haya tantas antenas y tantas cosas conectadas? Hasta decían que las vacunas, ¿no?, de COVID tenían algo que ver ahí con chips que se conectaban al 5G y a las antenas y etcétera. Bueno, primero te diría, las teorías conspirativas son siempre muy atractivas, ¿no? Que el chip, que se activan y demás. Nada de eso es cierto. Tú recién mencionabas la Organización Mundial de la Salud dentro de la categoría 2B como posiblemente cancerígenos porque existe alguna correlación eventual donde aparecen, por ejemplo, las emisiones de radiofrecuencia. También está, bueno, en mi caso soy argentino, está también el asado, ¿no? Entonces, el asado también está categorizado en la categoría 2B. Para poner una referencia, ¿no es cierto? Lo mismo Exacto. Que el café, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que siempre, yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía, lo que importa es la dosis. Si yo te pregunto, Ana Cristina, ¿comer azúcar hace bien o hace mal? Bueno, si todas las mañanas endulzamos con un poquito de azúcar nuestro café, no pasa nada. Ahora, si todos los días nos comemos 1 kilo de azúcar, bueno, probablemente nos volvamos diabéticos o nos agarre algún tipo de enfermedad. Entonces creo que lo importante aquí, y eso es lo relevante, es que la dosis siempre sea la correcta. Y a lo largo de la radiofrecuencia no nació con 5G ni con las tecnologías móviles, ¿no? Hay más de 30.000 estudios sobre radiofrecuencias en todas las frecuencias, y todos esos estudios han mostrado que no existe un vínculo justamente fuerte entre la radiofrecuencia y posibles cánceres de diferente índole. Nos estaba diciendo aquí el productor sí. Que el talco el talco que utilizamos para los bebés y los pies y etcétera, tiene una catalogación más cancerígena. Sí, no, por eso te digo, cuando hacemos doble clic sobre las categorías 2B, 2C o 2A, que son las que están a los costados de la clasificación 2B, vamos a ver muchas cosas cercanas a nosotros o mundanas. No necesariamente nos tenemos que ir al PCB o no nos tenemos que ir a ningún tipo de ese tipo de cosas. Entonces, te decía que hay algo contraintuitivo justamente, que es que cuanto más cantidad de antenas tengamos desplegadas, menor es la potencia con las cuales esas antenas tienen que transmitir, o incluso lo que es mejor, nuestros dispositivos tienen que transmitir, ¿no? Entonces sería como contraintuitivo. Claro. El hecho de que haya más antenas, porque es como cuando estamos nosotros, si nosotros estamos cerca, tenemos que hablar a un bajo nivel de voz. Si estamos lejos, nos tenemos que gritar para escucharnos. Entonces, con las telecomunicaciones pasa exactamente lo mismo. Al tener una antena cerca, ocurren 2 cosas mágicas, te diría. La primera, bueno, estamos expuestos a menor radiación, pero la otra es que la batería de nuestros teléfonos dura mucho más, porque justamente hay que transmitir a menor potencia, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante el tema de despliegue de infraestructura y el hecho de poder tener más antenas cercana a las personas para que puedan transmitir con muy, muy baja potencia. ¿En qué momento del camino estamos para tener desplegada toda la infraestructura necesaria para alcanzar el máximo potencial del 5G? O sea, hablemos primero de eso, como en qué momento estamos en América Latina, a lo mejor un poco acá en Estados Unidos, y después platicamos como del resto de la industria, porque pues es todo un ecosistema, ¿no? Como decíamos, los dispositivos, el software también, que se pueda desarrollar de modo tal que pueda aprovechar estas capacidades. Pero primero hablemos de la infraestructura. ¿En qué momento estamos en la región? Bueno, América Latina de por sí es una región heterogénea. O sea, tenemos países muy diversos y en general como región no somos una región líder. Cuando pensamos en las regiones líderes, ni nunca lo hemos sido tampoco en la industria. Excepto en el fútbol, ¿no? Excepto en el fútbol, pero en telecomunicaciones nunca hemos sido una región líder, ¿no? Entonces, para la ciudad de quinta generación tampoco pretendemos ni esperamos que estemos en esa categoría. Entonces, países de Asia, como Corea, como Japón, Estados Unidos, Europa, ¿no? un poquito más atrás, ellos están en el liderazgo mundial en general de la llegada de la quinta generación, en su momento de la cuarta. Entonces, como región somos seguidores, y dentro de los seguidores tenemos algunos países que son fast followers o rápidos seguidores, como por ejemplo puede ser Brasil, que históricamente lo fue, y después tenemos otros países que están un poquito más
más rezagados con la adopción, simplemente porque no están dadas las condiciones. También esto está vinculado mucho a las condiciones macroeconómicas de nuestros países. Entonces hoy creo que incluso en los países más adelantados, también es algo que se va construyendo, ¿no es cierto? Con la llegada de 4G vimos nacer compañías como Spotify, como Netflix, ¿no es cierto? ¿Qué nos espera con la llegada de quinta generación? Probablemente no lo sabemos. Entonces ese es un poquito donde estamos como América Latina, incluso en los países más... ¿Quiénes fueron los primeros que le entraron al 5G? Son los sospechosos usuales, ¿no? Japón, Corea del Sur, Estados Unidos también creo que puso mucho ímpetu y muchos recursos, digamos, para liderar también la llegada de la quinta generación. En Europa también es un poquito heterogéneo, pero Finlandia, Suecia, los países escandinavos históricamente también lideran en lo que es el despliegue de quinta generación. Y creo que incluso en esos mismos países todavía se están desarrollando los casos de uso. Recién ahora estamos viendo justamente la digitalización de los procesos productivos, estamos viendo mayor despliegue de smart cities, ¿no? Entonces creo que es una construcción en progreso, como hablábamos. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en países asiáticos donde tienen más uso del 5G que no se puede hacer todavía, por ejemplo, acá? Mira, a ver, yo lo que te mencionaba, ¿no es cierto? Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, de realidad virtual, de realidad aumentada. Creo que la hemos visto, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, la aplicación de la FIFA que te permite ver en tiempo real a través de tu dispositivo estadísticas, o te permite ver un mapa de calor, ¿no? Que todo eso requiere baja latencia, requiere mucha cantidad de información y tiene que estar disponible para muchos dispositivos al mismo tiempo. Justamente los estadios, en este caso de fútbol, son lugares muy densamente concurridos, donde tenemos mucha gente en poco espacio. Entonces, ese es uno de los ejemplos que a lo mejor para el usuario final hace más sentido. Después hemos visto, por ejemplo, digitalización o automatización de distintos procesos, como por ejemplo puede ser el puerto de Rotterdam en Holanda, donde ya mucho de todo su movimiento se hace a través de tecnología de quinta generación, a través de cámaras térmicas que buscan fallas en lugares de difícil acceso, o que mueven y hacen todo el seguimiento de las cargas de forma remota. Eso sí lo estamos viendo y ya están documentados. Son todos casos que tenemos documentados, por ejemplo, en nuestra web, en gsma.com, y que son cosas que hoy sí ya estamos viendo que están sucediendo en esos países un poquito más adelantados. Cuéntanos un poco más sobre GSMA, de qué se trata esta organización y cuáles son sus principales objetivos y por qué caminos van en este momento. Bueno, GSMA es la Asociación Mundial de Operadores Móviles, tiene como distintos ámbitos de trabajo. Seguramente seamos muy conocidas por organizar cada febrero el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, pero nosotros, digamos, en la parte que me toca a mí, si se quiere, en América Latina, como cabeza de la organización en América Latina, uno de nuestros principales objetivos es el de trabajar junto a los gobiernos de América Latina justamente para establecer las mejores políticas públicas y las mejores condiciones para que la industria pueda justamente expandirse y podamos conectar a más personas y a más cosas a los beneficios de la banda ancha móvil. Ese sería un poquito el objetivo que tenemos. Y después ser el aglutinador, y tú hablaste hace unos minutos del ecosistema, ser el aglutinador de todo el ecosistema para que podamos tener soluciones interoperables, ¿no? Para que podamos tener soluciones, dispositivos interoperables. Hace poco alguien le comentaba, ¿no? Que probablemente el dispositivo, el teléfono que tengas en tu mano tenga 10 o 100 veces más el poder de cálculo que tuvo el Apolo 11 cuando aterrizó en la Luna por un precio por menos de $1,000, ¿no? Y esa cosa increíble es justamente producto de la escala, ¿no es cierto? De que somos una industria de escala. Hoy más de 4.000 millones de humanos están conectados a la banda. ¿4.000 millones? Sí, pero todavía tenemos 4.000 millones. Sí, digo, es la mitad, ¿no? Digamos, exactamente. ¿No? Hace unos pocos días llegamos a los 8.000 millones, entonces ya digamos que la mitad estamos en este ecosistema digital, participando activamente.
Y nuestro objetivo, digamos, de alguna forma es contribuir a la conexión de esos otros 4.000 millones, ¿no? Entonces, justamente otro de los puntos que trabajamos, como te decía, es el hecho de aglutinar todo el ecosistema para poder hacerlo interoperable, para poder darle escala y para que sea asequible. ¿Qué necesitamos, Lucas, para poder incluir a esos otros 4.000 millones de seres humanos al ecosistema digital? Qué buena pregunta. Mira, nosotros justamente hemos hecho un análisis sobre y me voy a centrar en América Latina, como para hacer un foco en nuestra región. Hoy por hoy tenemos en promedio un 97% de latinoamericanos están cubiertos por una red de banda ancha móvil, ¿no es cierto? Y te decía que aproximadamente el 50-55% la utiliza. Es decir, tenemos aproximadamente un 40% de latinoamericanos que viviendo en cobertura de banda ancha móvil no la utiliza. Y cuando analizamos por qué no la utiliza ese 40%, hay básicamente tres o cuatro ofensores. El primero es la asequibilidad, sobre todo los dispositivos. Entonces, ¿qué hace falta? Tener políticas, sobre todo, por ejemplo, tributarias, que no penalicen a la adopción de smartphones, ¿no es cierto? Que tengan un IVA diferenciado o un IVA más bajo, o incluso que no se cobren más impuestos, ¿no? Que no sea tratado como un bien suntuoso, exactamente. Ajá, como un lujo, ¿no? digamos, porque ya es un derecho básico el tema de la conectividad. Exactamente, entonces ahí tenemos una muy buena cantidad de gente que ya estaría adentro. Después tenemos otras 2 o 3 barreras. La otra barrera es las aptitudes digitales. Uy, eso es muy importante. Sabemos cómo utilizar un móvil y demás, pero no todas las personas lo saben hacer. Entonces creo que ahí es importante cuáles son las políticas públicas vinculadas a la educación que permita a los potenciales usuarios saber utilizar el móvil. Y la tercera es falta de contenido local relevante. Es decir, no me conecto porque no tengo nada interesante. Y ahí estamos nosotros. Exacto, ¿no? Y lo que estamos haciendo, ¿no? Porque América Latina es una región básicamente donde se habla español y portugués. Y es muy bajo el contenido total de Internet que está en nuestro idioma. O sea, es muy bajo. Entonces, poder generar contenido en idioma local es otra de las cosas relevantes para que la gente encuentre una motivación, por ejemplo, para conectarse. Y la última barrera que la tocamos de costado hace unos minutos es sentirse en un ambiente seguro. O sea, no me conecto porque no me siento seguro, ¿cierto? No siento que mi privacidad esté resguardada. Entonces creo que ese también es un punto en donde la industria trabaja mucho. Mira, te voy a contar como una pequeña historia al respecto. A mí me gustan muchísimo los aviones, ¿no? Para los que me siguen y me conocen, me gustan muchísimo los aviones. Y hace poco hablaba con un amigo que es capitán de aerolíneas argentinas y me decía, mira, Lucas, la verdad que los aviones hoy por hoy son increíbles, hacen todo solo. Despegan solos, esquivan las tormentas, aterrizan, hacen todo solo. Ya casi nada más te tienes que montar y disfrutar el viaje. Y él me decía, ¿sabes cuál es probablemente la única razón por la cual yo todas las mañanas me paro en la puerta del avión y saludo a las personas que van subiendo al avión? Yo la verdad que no sé, porque si no lo hiciera probablemente las 300 personas que llevo no se subirían. No sé cómo nos sentiríamos subiéndonos a un avión cruzando el Atlántico sabiendo que no hay nadie, que maneje esa cosa. No hay ningún humano al frente. Entonces, sentirnos en un ambiente seguro es primordial y es clave para poder adoptar la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es otro punto también en donde se pone mucho foco, ¿no? En la privacidad y en la seguridad. Entonces eso es algo que la industria trabaja muchísimo para poder crear entornos seguros. Sí. Bueno, y con el 5G, en donde van a estar muchísimas más cosas conectadas, pues la seguridad va a ser un tema, o está siendo un tema importantísimo, ¿no? Porque hay muchos más lugares donde se puede interferir y atacar. Sin duda, y hoy hablamos de guerras cibernéticas y hablamos de infraestructura crítica. Entonces, sin duda,
el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, de la privacidad, resulta clave para poder tener mayor adopción. Antes hablábamos del caso, por ejemplo, de este monitor cardíaco, ¿no? Probablemente si yo lo tengo puesto, a nadie le interesa cómo mi corazón está funcionando y demás, pero imaginemos un líder político, ¿no? Un presidente, o el del equipo mundial contrario, ¿no? Del futbolista. Exacto, imagínate cómo puede cambiar la dinámica del mundo si se sabe que un líder político, un líder mundial tiene algún tipo de problemas o algún tipo de condición de salud, ¿no es cierto? O sea, el mapa cambia completamente, entonces por eso es tan relevante y tan importante. Y que lo pueden hackear y dañarlo directamente, ¿no? No, también, sin duda. Por eso nosotros trabajamos sobre lineamientos de privacidad y seguridad por diseño, es decir, que ya están concebidos desde el diseño con parámetros de seguridad y parámetros de privacidad. Lucas, para terminar, danos una idea para las personas que nos están escuchando que a lo mejor sean jóvenes, niñas, niños o que tengan a su alrededor a personas jóvenes, niñas, niños, para que ellos puedan acercarse a esta tecnología, involucrarse, pues que finalmente va a ser muy importante dentro de pocos años. Bueno, a ver, todas las carreras conocidas como STEM son carreras que son afines a lo que es la tecnología, ¿no? La ingeniería, la programación. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Que son las siglas de STEM. Exactamente, o sea, todas esas ramas sin duda coexisten y van a coexistir con todo este ecosistema que estamos desarrollando, porque al final de cuentas la inteligencia artificial, nosotros llamamos a la conectividad inteligente esa combinación de quinta generación, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Todos los algoritmos de inteligencia artificial, al final de cuentas es análisis matemáticos, programación, es ingeniería aplicada. Entonces creo que todas esas carreras y todas esas ramas va a tener mucha demanda, en el presente la tienen y en el futuro mucho más, y sin duda van a ser claves para poder desarrollar todo el ecosistema, todas las aplicaciones y las cosas que no nos imaginamos y que van a venir. Seguramente si hacemos este mismo espacio, tenemos esta conversación de aquí a 3, 4 o 5 años, vamos a estar hablando seguramente de una mega compañía que hace algo increíble que hoy ni lo soñamos siquiera, ¿no? Claro, los trabajos del futuro que van a surgir con estas tecnologías que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, imagínate que hace 20 años alguien te dijera, tú te vas a dedicar a manejarle las redes sociales a una persona, ¿no? ¿Qué es eso? Y esa va a ser tu profesión y vas a ganar muchísimo dinero, ¿no? Y hubiera sido impensable. ¿Qué trabajos, un par de trabajos que creas que van a surgir con el 5G? Hay uno que es mi favorito, no sé de 5G, pero uno de mis favoritos que leí por ahí, los trabajos del futuro, que me encanta, es el de clasificador de chatarra espacial. Es uno de mis trabajos favoritos del futuro. Sí, exactamente. Bueno, a lo mejor en el... Pepenador del espacio, digamos. Exactamente. A lo mejor en el futuro un trabajo muy normal es el de clasificador de chatarra espacial. O digital, ¿no? Porque también hay mucha basura digital ahí. O digital, exactamente. Entonces, es así, ¿no? Eso es lo que tiene apasionante toda esta industria, ¿no? Que es continuamente está innovando, continuamente tenemos cosas nuevas, continuamente vemos cosas nuevas, vemos nacer y morir cosas nuevas, ¿no? Cosas que a lo mejor tuvieron su paso fugaz y después ya desaparecieron, así que eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, entre otras cosas de esta industria, la velocidad con la que cambia las cosas y la posibilidad que tenemos de cambiarle la vida a las personas con la tecnología. Eso siempre me parece alucinante, ¿no? La posibilidad de cambiarle la vida a las personas es algo que me gusta mucho.
Con eso nos quedamos. ¿Cómo le estamos cambiando la vida a las personas? Nosotros aquí platicándoles y ustedes pues haciendo toda esa aglutinación de todo el entorno digital y abriendo los espacios para que haya un mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales y la conectividad. Así que mucho éxito con esta misión, Lucas. Sigue ayudándonos con eso y esperemos que pronto estés otra vez por aquí para que sigamos platicando de estos temas. Sin duda, te mando un gran abrazo, Ana Cristina, a ti y a toda la audiencia. Gracias, Lucas. ¿Ustedes qué se imaginan que van a ser los trabajos del futuro gracias al 5G? ¿Qué les gustaría conectar? ¿Se les ocurre alguna cosa que podría ser más eficiente conectada a Internet y comunicándose con las otras cosas de su entorno, utilizando la inteligencia artificial y tal vez también el metaverso? Platíquenos, cuéntenos, escríbanos y imagínense con nosotros el futuro. Esto es Habitantes del Futuro. Volvemos. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. De regreso aquí en Habitantes del Futuro, también vamos a hacer un viaje al pasado, porque sin el pasado no podríamos ir a lo que viene. Y por eso hoy en el dato histórico curioso de la semana quiero contarles de la historia un poco del teléfono mismo. El teléfono siempre ha sido muy polémico y su invención no es la excepción. Toda la historia de cómo surgió está envuelta en una polémica y les voy a contar. A principios del siglo XXI se escribió un capítulo que hacía justicia con el que se cree es el verdadero inventor de este aparato. Considerado como el inventor del teléfono durante 143 años, Alexander Graham Bell, nacido el 3 de marzo de 1847 en Edimburgo, fue desposeído de este título de ser el inventor el 11 de junio del 2002. Y es que ese día el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución, la 269, en la que reconocía que fue el italiano Antonio Meucci quien inventó el teléfono en 1854. Un aparato que llamó teléfono para poder conectar su oficina con el dormitorio donde estaba su esposa enferma. Él inventó un aparato para poder estar en contacto con ella todo el tiempo. Meucci, que hizo una demostración pública de su aparato en 1860, no pudo renovar la patente que había sacado de este aparato porque pues no tenía los recursos económicos, no tenía dinero para pagar la patente. Si hubiera podido pagar tan solo $10 para mantener esta patente, después de 1874 no se había concedido la patente a Graham Bell, que era el que conocíamos como el inventor del teléfono. Además, la primera llamada sin utilizar cables se realizó en 1973 gracias a Martin Cooper, un ingeniero de la empresa de telecomunicaciones Motorola. Seguramente ustedes han escuchado de esta empresa, que durante los años siguientes, desarrolló mucho más esta tecnología móvil de llamadas. Después los avances tecnológicos hicieron los primeros modelos de teléfono móvil que permitían comunicarse desde cualquier lugar y las llamadas solo podían tener una duración máxima de 30 minutos. Después, en la década de 1990, ya había muchas marcas que comercializaban teléfonos móviles. Algunos eran más pequeños y hasta tenían una tapita para protegerlos de los golpes, se doblaban, etc. La siguiente gran incorporación de los dispositivos móviles fue la pantalla a color que ahora todos tenemos, pero no fue hasta este siglo, el siglo XXI, que apareció el primer teléfono con cámara incorporada y que permitiría hacer fotografías y después videollamadas. Después llegaron los mensajes de texto, los mensajes multimedia con videos, fotografías, etcétera, sonidos. Y en el 2007 se registraron hasta 1.9 trillones de mensajes en todo el mundo.
¿Cuántos mensajes creen que se comparten en este momento a lo largo de todo el mundo con los diferentes dispositivos móviles? Seguramente sería una cantidad difícil de contar. Esto es Habitantes del Futuro y les invito a que se imaginen cómo va a ser la comunicación cuando no solamente sean los teléfonos, las tabletas, las computadoras las que envíen mensajes, sino que haya millones de cosas comunes conectadas al Internet a través del 5G. ¿Cómo será nuestro futuro con esta nueva tecnología? Yo soy Ana Cristina Olvera y les invito a que nos acompañen en una próxima emisión para seguir pensando en la ciencia y la tecnología de hoy que nos llevará a la siguiente era de la humanidad. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.